buenas tardes, bienvenidos. Como pueden ver, hoy vuelve en gloria y majestad Agenda Constitucional. Si pensaron que esto iba a quedar hasta ahí, se equivocaron. Vamos a estar encima mirando qué es lo que se acordó en las últimas horas, cómo va a seguir este proceso constituyente. Ya hicimos este seguimiento exhaustivo del proceso anterior, qué lecciones, qué aprendizaje sacamos y qué cosas se van a cambiar. Para ello estamos con nuestro panel, nuestros queridísimos panelistas, los mismos de siempre, desde el día 1, Pamela Figueroa, académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Estamos también junto a Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica, y Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad. Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Ya los echábamos de menos. Muchas gracias, Bárbara. Y saludo, por supuesto, a Pamela, a Patricio, en este que espero no sea un déjà vu. Sí, un gusto, Bárbara, estar nuevamente acá. Y sí, pues aquí parece que continúa el proceso y continúan también los análisis. Yo también muy agradecido de esta nueva invitación y el agrado de compartir con Pamela y Sebastián y contigo, Bárbara. Bueno, partamos con lo principal, pues tenemos después de tanto tiempo, después de tantas veces que nos dijeron que estaban a punto, que se acercaban, se alejaban las posiciones, bueno, ya hay un acuerdo oficial en términos generales. ¿Qué les pareció lo que se ha comunicado como el acuerdo de cómo va a seguir este proceso, Sebastián? Bueno, yo creo que es un acuerdo razonable, es un buen acuerdo, en primer lugar porque no es el óptimo para ninguna fuerza política. Y eso es muy importante porque sabíamos que para construir una constitución de consenso es necesario un acuerdo que logre el mayor consenso posible, pero eso siempre en sociedades plurales como la nuestra implica renuncias. Y este acuerdo estoy seguro que no es el óptimo para ninguna, pero por eso mismo es el óptimo para todas las fuerzas políticas, porque alcanza un amplio acuerdo. Y si lo miramos más en detalle, yo creo que es un acuerdo que nos permite encaminarnos, esperemos que ahora sí, a solucionar nuestro problema constitucional. Porque tenemos una cosa clara, que Chile tiene un problema constitucional y que debe solucionar ese problema constitucional junto con otra serie de problemas que también tenemos. Pero el problema constitucional está ahí presente. Y entonces no hacer nada o la inercia no sirven para solucionar este problema constitucional. Y el modo que las fuerzas políticas han acordado a mí me parece sensato. ¿Por qué? Y solo identifico algunas ideas. Porque uno, no hay un experimento electoral como en algunos momentos se pensó. Es decir, la fórmula electoral que se elige es una fórmula que para los chilenos y chilenas ya es conocida. En alguna medida replica el Senado. Dos, hay contención. ¿Cuántas veces dijimos en los meses que estuvimos reunidos que la convención no tenía ninguna contención? Aquí hay mecanismos de contención inteligentes, probados en otras partes del mundo que hacen sensato el proceso. Tres, no hay hoja en blanco. Y podemos discutir un poco más de eso. Y eso es simbólicamente muy importante porque busca ser un puente, una continuidad y no un momento refundacional. Cuatro, súper importante, hay política y hay conocimiento técnico. No hay solo expertos, porque los expertos la verdad es que a veces traicionan muchos de sus propias convicciones. Hay política y los problemas de Chile se solucionan con política. En fin, hay una serie de buenos contenidos en este acuerdo que a mí me alegran y creo que debemos celebrar. Pamela. Bueno, yo quiero compartir como el ánimo positivo, ¿ya? Me voy a centrar en las cosas positivas, porque es cierto que el acuerdo no va a ser perfecto para todo, y eso creo que es relevante porque en el fondo obliga a avanzar en un diálogo, pero también creo que eso nos tiene que sacar de esa como estado de ánimo a veces pesimista o de la desconfianza y llevarnos hacia algo más de construcción. Entonces me quiero centrar en las cosas positivas. Lo primero es que existe un acuerdo político, porque ya hemos tenido intentos de cambio constitucional, no solamente el proceso constituyente por la Convención Constitucional, hemos hablado también, estuvo el intento que hizo la presidenta Michelle Bachelet, y ambos no han terminado, ¿no es cierto?, con un texto implementándose. Pero sí creo que de esos procesos se han ido avanzando ciertas cosas. Por ejemplo,
A pesar de que no hay como innovaciones electorales, sí ya se instala que cualquier órgano de representación tiene que ser paritario y tiene que tener representación de los pueblos indígenas. Y eso es un logro democrático, o sea, eso ya está incorporado dentro de nuestro lenguaje democrático. Segundo, se establecen ciertas temáticas ya sobre los contenidos constitucionales, que es algo que nos había costado mucho hablar como país, ¿no es cierto? Siempre hablábamos del mecanismo, pero hablábamos menos de cuáles eran esos contenidos, y se recogen contenidos también importantes de lo que ha sido el diálogo constitucional de los últimos años, como por ejemplo un Estado social, que creo que es muy relevante para abordar los principales problemas que tiene Chile, el reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Hay varias cosas que creo que nos ponen en un primer pie de diálogo, y sobre todo celebrar que haya sido el Congreso el que nos lleva, ¿no es cierto?, a esta conversación. En el caso de los escaños para pueblos originarios, ahí se incorporó una modificación, porque en esta oportunidad van a estar por sobre los 50 que van a ser escogidos, y se van a distribuir, no sabemos exactamente cuántos van a ser, porque van a depender de cuánta gente vota en esa lista, o en ese padrón en específico, por lo que lo incorpora nuevamente, pero de una forma distinta a como fue en el proceso anterior, que ya estaban los cupos preestablecidos. Patricio. Creo que es bueno, antes de que hablemos del cómo, recordar de nuevo a nuestros auditores, espectadores, para qué y por qué. ¿Para qué y por qué? Aquí va a haber un nuevo plebiscito de salida, y si los ciudadanos y las ciudadanas no están involucrados, si no sienten que esto tiene significación para sus vidas, arriesgamos todos como país un nuevo rechazo. Esto significa hacer las cosas bien, técnicamente bien, cooperar, mucha cooperación, que esto no es en vez de la política social, no es en vez de la lucha contra la delincuencia o el terrorismo. Si no somos capaces de hacerlo así, lo que puede ocurrir es que las personas que entienden que esto es inútil, las personas que no captan la existencia de un problema constitucional, vayan convenciendo a más y más compatriotas que este es un divertimento de profesores de ciencia política, que es un juego más de la clase política, que se entretiene haciendo estas cosas y obligando a la gente a ir a votar. Es muy importante. Ahora ya sabemos que los plebiscitos de salida no son un trámite. Eso ya lo sabemos. Hay que ganarlo. Hay que ganarlo. ¿Ah? Y en un año más vamos a estar llamados a votar todos y todas de nuevo, y hay que ganarlo contra las personas que van a decir, fíjate, no importa lo que se haga, van a decir, no, no se necesita nueva constitución, esta fue una pérdida de tiempo, esto no. Entonces, por eso, ¿para qué? Y simplemente quiero dejar a las personas que nos escuchan y nos ven con una reflexión. Para poder enfrentar todos esos problemas, la delincuencia, la situación económica, la pobreza, necesitamos instituciones fuertes. Y si alguien tiene dudas de por qué esto es importante, miremos a nuestros hermanos de Perú. Miremos lo que significa tener un país rico, un país con talento, un país con energía, que no es capaz de tener instituciones que funcionen mínimamente, y que los presidentes terminan yéndose antes de tiempo, terminan renunciando, terminan presos todos. Así no funciona nada. Entonces, esta es una inversión inteligente. ¿Ah? Yo sé que esto hay que decirlo, porque las personas naturalmente podrían decir de nuevo, otra vez. Esta es una inversión inteligente en nuestro futuro. Dicho eso, pongámonos ahora a analizar, porque el acuerdo en sí mismo creo que es bueno, pero deja algunas cosas en el aire. Aquí va a haber un primer momento de expertos a partir de hoy día, porque hay que transformar este acuerdo en una reforma constitucional donde hay algunas cosas que deben ser precisadas. Pamela sabe perfectamente, Sebastián sabe perfectamente, porque ellos trabajaron en lo que fue la traducción del acuerdo del 15 de noviembre en un texto jurídico.
más claro, más preciso. Ahí hay que transformar esto en un texto jurídico. Antes ni siquiera de empezar a hablar del primer comité de expertos que trabaja en enero en una propuesta. Así que yo creo que es útil conversar quizá algunas de las cosas que deben ser precisadas. Por ejemplo, cómo va a funcionar la paridad. Porque el acuerdo de ayer no solamente consagra escaños reservados corregidos, distintos, escaños reservados para pueblos indígenas, sino que también contempla paridad de entrada y salida, dice el texto. ¿Cómo funciona eso con el sistema de elección de los 50 convencionales? Eso hay que afinarlo, hay que precisarlo. Eso. Sí, es interesante lo que dice Patricio porque nosotros recordamos la vez en el primer proceso, con el primer acuerdo, hubo un comité de expertos del que Pamela y Sebastián fueron parte y ellos transformaron todo esto en una reforma constitucional, pero después de todo eso se le incluyeron algunas otras cosas al proceso, como la paridad, como los escaños reservados para pueblos originarios, cosas que no habían llegado a acuerdo antes. Entonces, en esta oportunidad lo más probable es que no ocurra algo así, dado que los tiempos son muy acotados, esto se tiene que transformar en un proyecto de ley, se tiene que votar muy rápido y al mismo tiempo los partidos van a tener que estar ya seleccionando a cuáles van a ser sus expertos, Sebastián, desde ese punto de vista y después vamos desglosando lo que se acordó. Bárbara, yo creo que tú tienes toda la razón en el sentido que la experiencia del primer proceso en la cual en la mesa técnica que se denominó, que integramos junto a Pamela y otras buen grupo de personas, hicimos una propuesta que fue prácticamente aprobada tal cual en el Congreso Nacional, pero que luego, porque había mucho más tiempo, se introdujeron una serie de cambios. Hoy día todo, a mi juicio, razonablemente, está mucho más acotado. ¿Por qué? Porque no debe demorar lo mismo, ya se han discutido muchos temas y lo importante ahora es escribir y decidir. Y para eso entonces me imagino que en eso de a inicios de enero debería estar aprobada la reforma constitucional que convoque a esta primera etapa, que es la etapa de la comisión experta. Y luego, bueno, están los plazos electorales, que yo los desconozco menos, el acuerdo dice algo, Pamela lo conoce mucho mejor, y en consecuencia todo ese estrecho margen de tiempo que tenemos, creo que va a lograr que este acuerdo firmado ayer sea las bases y el límite y el marco en el cual se va a dar luego la discusión más específica. Sí, Pamela, ahí tenemos la diferencia. Además, algo de ruido se generó porque estos cambios se hicieron, o estas cosas que se incorporaron, fueron después del plebiscito. Entonces la gente había elegido con unas reglas, con un marco, y después cambió un poco. Aunque para algunos fue para mejor, claro. Claro, lo que pasa es que en el Acuerdo por la Paz del año 2019 y en la reforma de la Ley 21.200 que se aprobó justo en diciembre del 2019, se estableció una ventana para la reforma electoral. Ya la misma ley señalaba una fecha para hacer reforma electoral. Entonces tampoco era desconocido que eso se iba a hacer. Lo que pasa es que eran acuerdos que todavía no estaban madurados. Y el único acuerdo que se hizo después del plebiscito, la única reforma, fueron los escaños reservados, porque la paridad de los independientes se hizo en marzo de 2020, ya antes. Entonces sí, las reglas del juego estaban conocidas, pero sí coincido que ahora no solo hay menos tiempo, sino que hay aprendizaje. Yo creo que eso también es importante reconocerlo, porque a veces somos muy pesimistas y estamos criticando todo el tiempo. Yo creo que hoy día nosotros necesitamos construir una política desde la confianza. Ya el proceso constituyente tiene que basarse más en la confianza que en la desconfianza. Entonces vamos reconociendo los aprendizajes que hemos tenido. Hay que incorporar a grupos que históricamente han sido excluidos, sí. Hemos probado fórmulas, algunas funcionaron, otras no. Entonces creo que ese aprendizaje ahorra tiempo. Por eso ahora hay menos tiempo. Pero sí, para hacer las cosas bien, hay que regirse a las propias reglas y normas que nos hemos dado. Y ahí, desde nuestra legislación electoral, se requieren al menos 140 días para organizar una elección, ¿ya? Por eso es muy importante lo que decía Sebastián, que este acuerdo se tiene que transformar en una reforma legal y esa reforma legal tiene que ser pronto. Entonces me imagino que los parlamentarios, y por eso es tan importante un acuerdo político, esto no solamente lo podemos hacer expertas y expertos, se requiere un acuerdo político porque los que votan son los parlamentarios. Entonces, que el Parlamento sea muy consciente que eso tiene que ser pronto, porque también la elección tiene que estar
en la tradición electoral de Chile, que son elecciones transparentes, democráticas, impecables, con resultados conocidos rápidamente, y para eso se requiere un tiempo de organización, revisar programas, que las personas puedan cambiar su domicilio electoral si lo quieren, que el padrón sea auditable, o sea, todos los factores que requiere un proceso electoral democrático como los que estamos acostumbrados en Chile, pero a mí me parece que hay suficiente aprendizaje y que hay ciertas cosas que van a ser más acotadas que lo que fue el proceso anterior. Partamos ya desglosando lo que se acordó, Patricio, en términos generales, porque esto tiene muchos detalles, algunos lo ven tan complejo, pero en realidad no lo es tanto. Vamos a tener, así como todos estaban planteando en un inicio, o muchos, vamos a tener un grupo elegido en un 100%, y otro grupo que van a ser estos expertos, ya lo decíamos, 12 designados por la Cámara de Diputados, 12 designados por el Senado, que va a participar internamente en el proceso, y a la vez vamos a tener otro consejo de expertos que va a ser una especie de jueces o árbitros respecto a que todo lo que se proponga y se discuta esté ajustado a las bases constitucionales que está justamente en este acuerdo, que es lo que le pone un marco al proceso. Vamos a tener un procedimiento inicial, el comité de los expertos, de los 24 expertos, se van a reunir, van a crear una propuesta que va a pasar por este consejo de los 50 más los representantes del pueblo originario, y después se genera un mecanismo en el que van a ir y volver con algo similar quizá a lo que ocurre en el Congreso con la Cámara de Diputados y el Senado, podría ser, hasta llegar a una propuesta definitiva. ¿Cómo ve este proceso? ¿Qué cosas le llaman la atención? ¿Las dificultades, cosas buenas, complejidades eventuales? O sea, aquí se intentó conciliar varias motivaciones, varios fines en tensión. O sea, aquí este es un ejercicio de equilibrio y es único. Se toman en cuenta cosas que han pasado en otros países, pero cada uno de estos ejercicios es único y tiene que ver con la realidad contingente del país y del momento. Yo haría una siguiente reflexión sobre el peso que van a tener los expertos. No reemplazan, no pueden reemplazar, a mi juicio, no pueden reemplazar la responsabilidad política de las personas elegidas por el pueblo, ni tampoco pueden reemplazar al pueblo. Al final va a ser nueva constitución lo que aprueben los 50 convencionales que vamos a elegir en unos meses más y lo que ratifiquemos todos en diciembre del próximo año. No lo que quieran los expertos. Pero se fijó un mecanismo que de alguna manera asegura que sean escuchadas estas voces una y otra vez. Yo creo más por la autoridad que puedan tener que por alguna potestad, y esa es una distinción que nos gusta hacer a veces. Autoritas es la autoridad del saber y la potestas es el poder político duro. Los expertos que empiecen a trabajar en enero, esas 24 personas, van a tener un par de meses para hacer un proyecto base. Si se ponen a pelear, si lo que sale de ahí es 14-12 o 13-11 con un voto en blanco, bueno, probablemente va a tener poco peso cuando lleguen los convencionales a trabajar en mayo. Si sale una cuestión contundente, no sé, 23-1, 24-0, que la gente dice, pucha, qué interesante el esfuerzo, eso va a tener una incidencia evidente. Entonces, la calidad del trabajo, la capacidad de tender puentes en este grupo, como la hubo en esa comisión y mesa técnica en que estuvieron Pamela y Sebastián, donde todo fue unánime y eran personas muy distintas. Eso le da mucho peso. Cuestión distinta es ese otro comité que se llama de admisibilidad, que ese sí tiene poder. Ese es un guardián estricto, un árbitro con tarjeta amarilla y tarjeta roja para custodiar los bordes de los 12 mandamientos que tiene este proceso. Esa sería mi primera reflexión para no pensar que aquí se sustituye al pueblo. Porque para mí por lo menos esa era una cuestión muy importante, que no se reemplazara la voluntad de los ciudadanos
como la base de esta nueva constitución. Bueno, ese es un tema que tenemos muy buenos recuerdos de lo que fue en la mesa técnica antes, porque tal como dice Patricio, si es que hay unanimidad o por lo menos una amplia mayoría en todos los temas, bueno, llega con otro peso. Y por otro lado, una de las cosas más traumáticas de la convención, que fue el mismo actuar, algunas escenas, bueno, ya no tenemos para qué repetir todo eso, pero conflictiva. Bueno, esto debería tener un tono tan distinto que debería marcar también la pauta de lo que venga después, ¿o no, Sebastián? Definitivamente, Bárbara, si es que pudiera escribirse con letras mayúsculas y destacado, uno debiera decirle a cualquier persona que vaya a participar de este proceso con mayor intensidad, sea electo por la ciudadanía o sea designado por los poderes que deben designarlo, que el tono, que la prestancia en la cual se acercan a deliberar, que el espíritu institucional, que las declaraciones sobrias y no altisonantes son lo más importante. Porque si es que hay algo en lo que hoy día tenemos coincidencia, es que el fracaso de la convención se debió no solo por el texto que se presentó, que tenía excesos que lo alejaban de cualquier constitucionalismo razonable, sino que también al tono, a esa incapacidad de deliberar y de llegar a acuerdos y de plantearse ante la ciudadanía con humildad. Eso no es posible redactarlo en las páginas de un acuerdo. Eso a veces los expertos lo entienden mucho menos que los políticos. Los políticos saben eso. Nunca jamás un político de tradición hubiera aceptado algo así como una idea de decrecimiento. Es decir, ¿quién va al distrito, a un lugar y habla con los electores de decrecimiento? Pues bien, los expertos en la convención hicieron tal cosa. Bueno, los expertos también tienen que sumarse a ese tono razonable. Por eso es que yo creo que hoy día nosotros respiramos un poco, porque el acuerdo de ayer nos da una pausa, pero lo que viene es tan desafiante como el año y medio en que hemos estado, porque van a haber discrepancias, Pato las plantea, y en la comisión de expertos, en el comité de admisibilidad, en la misma convención, en la campaña, van a haber discrepancias. Lo importante es que se mantengan dentro de un marco en donde nosotros casi de un modo no escrito, pero subyacente, digamos, bueno, esta es la nueva política que queremos mostrar al país. Pamela, a propósito de lo que dice Sebastián, recuerdo otra de las cosas que fueron muy complejas y ojalá uno aprendiera, pero en este caso yo creo que no se deberían dar ideas, ya sea el decrecimiento, pero hubo varias bien polémicas que por la dinámica que se daba, por ejemplo, las comisiones se aprobaban o pasaban varias etapas porque decían, bueno, no importa, después se cae, en el pleno la votan. Pero para todos los que van siguiendo el proceso, hay ideas bastante radicales, medias locas en algunos casos, que avanzaron, se instalaron, después fue muy difícil convencer que en realidad no habían terminado aprobadas, que se cayeron, que en realidad sí se aprobaron, pero no se aprobaron después. Entonces, quizá ahora ir filtrando un poco más en un principio, porque además el tiempo va a ser más acotado, y que solo avance lo que tenga viabilidad de ser aprobado, y no estas cosas que, para no pelearse con los compañeros, pero que le hicieron mucho daño al proceso. Bueno, vamos a ver primero cuál va a ser el reglamento de votación de ese órgano constituyente, que todavía no lo conocemos en detalle, y eso también lo sitúo en esta idea de un aprendizaje como sociedad, porque coincido con lo que señalaban Patricio y Sebastián, que los expertos en ningún caso, ¿no es cierto?, van a suplantar a los representantes, a quienes son las personas que la ciudadanía va a elegir para que tomen esas decisiones. Y yo creo que el trabajo de los expertos, se decía ya, comienza desde ya. O sea, creo que acá hay algo muy relevante. Uno, que nosotros nos tocó con Sebastián y otros colegas estar en esa mesa, y yo creo que lo más relevante de esa mesa técnica fue la disposición a escuchar al otro y al diálogo, ¿ya? Teníamos ideas muy distintas, muy diversas, pero estuvimos disponibles a escucharnos y a dialogar para tomar una decisión. Espero que los expertos y expertas que se sumen a este proceso vayan en la misma disposición, ¿ya? Entonces también, ahora que a los partidos les corresponde proponer y nominar esos nombres, que sean nombres, ¿no es cierto?, que vayan en esa línea, que busquen el diálogo, que busquen la colaboración
porque eso es muy relevante. También los expertos tienen distintas ideas y eso no significa que todas las ideas van a ser 100% racionales, ¿no es cierto? O sea, porque a veces uno tiende a pensar lo mismo que pensar, como que los políticos eran los que tenían ideas equivocadas y pensábamos cuando lleguen independientes van a haber nuevas ideas y eso no se dio tanto de esa manera. Entonces también creo que los expertos tienen que cumplir un rol de representación de lo que han sido los diálogos constitucionales. Hay una tradición constitucional, una tradición también de transformación constitucional en el país y creo que va a ser muy importante que se tome la experiencia que ya hay, como por ejemplo el texto que elaboró la Convención Constitucional, el texto que emanó del proceso constituyente de la presidenta Bachelet y otras propuestas. O sea, yo creo que es muy relevante reconocer eso y que no vaya cada experto o experta con sus propias ideas solamente a esa discusión técnica que va a ser previa y después, bueno, sobre todo los que tienen el rol de ir definiendo, ¿no es cierto?, qué es lo admisible y qué es lo no admisible, porque eso también son parámetros que va a haber que conversar para tomar una decisión que sea lo más pertinente al proceso constituyente que estamos viviendo hoy en día. Pero Patricio, más allá de los incentivos o no que tenga cada uno, la formación, ya sea de los elegidos, de los expertos, igual, a diferencia del primer proceso, ellos ya tienen eso, no la espalda porque no es responsabilidad de ellos, pero ellos ya saben cuál es el escenario, van a estar de alguna manera pisando huevos, sabiendo que hay cosas que se hicieron y que ahora la gente ya no va a tolerar, no la toleró antes, lo rechazó, menos ahora. Entonces todo esto debería generar un mejor ambiente para que se vaya alineando todo de una mejor manera, ¿o no? Yo esperaría eso. Fíjate que hay un profesor que ha reflexionado sobre qué es lo que es una constitución y usa la imagen de Ulises atándose al mástil del barco, sabiendo que va a atravesar el barco más adelante por un lugar muy peligroso. Entonces, en un momento de serenidad, Ulises le dice a sus amigos, a los demás tripulantes del barco, oye, más adelante vamos a pasar frente a una isla donde las sirenas nos van a tratar de atraer para que vayamos a la orilla, pero ojo, son malditas, son realmente siniestras estas sirenas, y si nosotros vamos hacia la orilla nos van a matar. Entonces, les voy a pedir que me amarren, que se tapen los oídos, porque va a pasar esto. Este profesor John Elster dice que las constituciones son decisiones que tomamos en momentos de lucidez y tranquilidad, anticipándonos a momentos de locura y de fricción. Esto lo hemos conversado. La verdad de las cosas es que lo típico es que las constituciones se hacen en momentos muy tensos. No se hacen en momentos de calma ni de tranquilidad, se hacen en momentos de crisis, como nos pasó en el primer proceso. Hubo una crisis social muy profunda, con harta violencia. Puede ser que en este segundo tiempo sí cumplamos esa expectativa de John Elster. Y ahora no con la urgencia y la crisis, hagamos el proceso en una cierta tranquilidad, con una cierta calma, anticipándonos a futuros momentos que hoy día no podemos imaginar, pero podemos sospechar, donde tengamos de nuevo convulsión, donde tengamos de nuevo dificultad. Entonces, hagamos lo que dice Elster, que ahora tengamos la sabiduría de Ulises. No siempre los pueblos pueden elegir, no nos tocó elegir el 2019, hubo que enfrentar la crisis. Ahora, más viejos, más sabios, espero, más parecidos a Ulises, aprovechemos esto que se demoró 3 meses, fuego lento, aprovechemos este verano que va a ser mega caluroso para sentarse con harto jugo, harto líquido, y hagamos una cosa como Ulises haría, pensando con calma, porque van a venir seguramente tiempos más difíciles en 2, 3, 5, 10 años más. Entonces, este es el momento de arreglar la casa para esos tiempos futuros. Sebastián. Bueno, me parece que la analogía de Pato es correcta. Todo momento constitucional es un momento de revisión profunda de nuestra propia institucionalidad y eso enciende los ánimos de los más radicales.
Hoy día los más radicales tal vez están en silencio. La ola del plebiscito del 4 de septiembre los dejó algo sorprendidos, pero los más radicales siguen ahí. Y entonces, por eso la han política... criticado el acuerdo también, perdón. Por supuesto. Y yo lamento mucho, y eso quiero decirlo, yo lamento mucho que no todos los partidos con representación en el Congreso se hayan sumado al acuerdo. Yo lamento, bueno, el Partido de la Gente es un partido muy curioso, pero el Partido Republicano yo esperaba mucho más del Partido Republicano. Y es verdad que es mucho más cómodo eventualmente no sumarse a un acuerdo como este, porque como digo, este no es un acuerdo óptimo para ninguna fuerza política, pero lo importante, y es bueno que la ciudadanía lo recuerde, es que hubo un compromiso, y ese compromiso es que había que tener una nueva y mejor constitución que las que nos presentó la convención. Y yo celebro que las directivas de Chile Vamos, que los partidos políticos de Chile Vamos hayan respetado, hayan sido fieles a ese compromiso y hayan alcanzado este acuerdo. Porque es verdad, quizás el óptimo hubiera dicho, no, esto se hace en el Congreso, pero en realidad quien sostendría algo como eso, lo que en realidad está sosteniendo es que no quiere solucionar el problema constitucional, es que quiere mantener esa inercia. Por eso entonces, a mí me parece que junto con los partidos de centro izquierda, también el gobierno y los partidos de Chile Vamos han comprendido que aquí estamos en un momento importante para avanzar hacia un acuerdo constitucional. ¿Que va a ser el camino exitoso? Bueno, no lo sabemos, pero lo importante es abandonar la inercia e intentar resolver este asunto de una vez. Y quedarse fuera del acuerdo, entonces, yo creo que no es un buen signo, no es una señal de responsabilidad. Ahora, no sería raro que ocurra lo mismo que con el Partido Comunista. Ellos criticaron mucho el acuerdo, no fueron parte después, no aprobaron la reforma, pero sí se subieron al carro y sí presentaron candidatos y sí estuvieron muy encima y muy adentro del proceso. Sería muy extraño pensar que republicanos y Partido de la Gente se van a quedar fuera, más allá de lo que ocurrió en esta instancia. Ellos mismos, algunos parlamentarios de republicanos nos han dicho, no vamos a empujar el acuerdo, pero por supuesto, si es que hay un nuevo proceso, vamos a estar. Pamela. Sí, bueno, yo creo que en general los partidos que no se suman a este acuerdo o al anterior son partidos que de alguna manera hacen un cálculo de no pagar ciertos costos, ¿no es cierto?, por estar en ese acuerdo, pero eso no significa que no van a estar en la discusión pública, política. Mi candidato. Claro, o sea, veamos también lo que ha pasado en este propio acuerdo, donde grupos que no son partidos, ¿ya?, también han estado en la discusión del acuerdo y han hecho posiciones, han puesto ciertas posiciones en el debate, y eso yo creo que también habla como de un momento político de reconstitución del sistema de partidos que tiene Chile, y yo creo que también hay que colaborar en eso. Lo conversamos mucho durante el año pasado, o sea, durante todo este año, con respecto a lo que ha sido el debate constitucional, y yo creo que también esta es una oportunidad para pensar en cómo hacia futuro fortalecemos el diseño institucional que permita que los partidos políticos que están en el diálogo son realmente representativos, porque yo creo que uno de los problemas y de las críticas que va a haber a este acuerdo, sin duda, es que da un rol bien importante a los expertos y expertas, porque también se ha planteado que haya paridad en esa representación de los expertos, pero como que se desdibuja un poco cuál va a ser la participación de la ciudadanía, ¿no es cierto? Va a haber participación en las elecciones, que es una participación muy relevante y muy importante, pero también hemos hablado tanto de la necesidad que la ciudadanía participe, y yo creo que ahí es donde los partidos políticos tienen que cumplir un rol, ¿no es cierto?, de vincular a la sociedad civil con el diálogo constituyente, y que esta sea una oportunidad también de retomar esa política de representación y de liberación que por mucho tiempo hizo que Chile tuviera alta estabilidad política. Entonces yo creo que ese ciclo también es algo que esperemos que a lo mejor no es tan formal, no va a estar así escrito en el acuerdo, pero que es tan necesario para dar legitimidad al proceso, ¿ya? Porque finalmente, si uno intenta pensar que esto va a ser solo racionalidad de experto, que se va a escribir un texto, que el texto va a ser perfecto y que a las personas les va a parecer perfecto, eso no es tan realista, ¿ya? Probablemente lo que necesitamos es compatibilizar y equilibrar, poner a disposición de la ciudadanía la capacidad de expertas y expertos, que ojalá sean expertas y expertos que tengan
conocimiento también de diseño de textos constitucionales, ¿no es cierto? Y no solo como conocimientos generales, sino que también cómo eso va conversando, ¿no es cierto?, con un diálogo ciudadano que tiene que ser con una comunicación explícita. Sabemos que la Convención tuvo muchas deficiencias en términos de comunicación, y con la política, con que el sistema de partidos se vincule con la sociedad civil y con los ciudadanos y ciudadanas de a pie, para que este proceso lo vayamos viviendo como un proceso conjunto de la sociedad, y no solamente de un grupo que va a estar redactando un texto. Desde ya, no lo hemos conversado, pero yo creo que vamos a tener también un programa para hacer seguimiento tal cual como lo hicimos antes, paso a paso, materia a materia, para los que les interese entender realmente qué se está discutiendo. Patricio, ¿cuáles son las expectativas para lo que viene ya en el corto plazo? Ya nos queda poco tiempo de programa, le pregunto a los tres lo mismo. ¿Cuáles son sus expectativas a corto, mediano plazo? Mire, yo quiero primero hacer una reflexión como de transparencia. Yo tenía serias dudas de que fuera posible llegar a un acuerdo. Me preguntaron un par de veces durante estos meses, fui un par de cosas de medio de comunicación. Yo siempre dije, ojalá que esto funcione, pues vamos a tratar de que esto funcione, vamos a echarle para adelante. Y me alegro mucho que mi escepticismo haya sido desvirtuado. Me alegro mucho. Yo también me alegro de que los partidos de Chile Vamos hayan aguantado la presión. Creo que esta cosa hay que decirla. No fue poca. No fue sencillo, no fue sencillo. Yo me imagino que no fue fácil, y no va a ser fácil, y no está siendo fácil. Un sector que históricamente tenía una actitud de duda frente al cambio constitucional, reticente. Luego se le dieron motivos a muchos de esos ciudadanos a tener más dudas todavía durante el año pasado. Entonces, para Francisco Chaguán, para Gloria Hood, para Javier Macaya, no es sencillo. Yo creo hay que valorar que se cumpla, no solo que se cumpla la palabra por cumplir la palabra, que se piense un poquito más allá del grupito chico de la barra brava y se piense en el futuro. Del mismo modo, creo que hay que también saludar el realismo de los partidos de Apruebo Dignidad. No creo que sea sencillo para el Partido Comunista suscribir un documento como este, donde hay un comité de admisibilidad que va a vigilar estos 12 bordes. No debe ser sencillo. Esto está muy lejos de una asamblea constituyente, digamos, rusoniana. Entonces, creo que hay que hacer ese. Yo, en general, soy súper optimista. Tenía serias dudas que esto fuera posible. Y me alegro de haber estado equivocado. Qué rico que me equivoqué. Y ahora entonces tengo la expectativa de que con este mismo espíritu se elijan bien a las personas. Y para mí, a esta altura, es casi lo más importante es el vínculo entre lo que se va a hacer con los ciudadanos. Es esa conexión. Por eso programas como este, Bárbara, y te quiero instar en público, aunque te dé vergüenza, a que MOL TV se juegue. No sé qué rating tiene esto, pero se juegue, muchísimo. porque esto va a funcionar solo si la gente se involucra. De lo contrario, aunque hagamos todo técnicamente muy bien, vamos derecho a un guatazo en diciembre del próximo año en el plebiscito de salida, si la gente no lo siente como algo importante para sus vidas, para el futuro, para sus hijos. Eso es súper importante. Pamela, ¿estás optimista, pesimista? Y bueno, ¿qué es lo que esperas que venga ahora? Yo estoy optimista porque creo que el proceso constituyente, el cambio constitucional en Chile ha sido un proceso por etapas. Entonces, bueno que iniciemos otra etapa. A pesar de lo fallido que fue el plebiscito de septiembre, creo que empezar otra etapa habla de la fortaleza que tenemos como país de tratar de encontrar este camino y solucionar el problema constitucional. Al muy corto plazo, creo que es clave que el Congreso transforme este acuerdo en una reforma constitucional, porque sería no solo bochornoso, sino que sería decepcionante
que no se logre hacer esa reforma constitucional. O sea, sabemos, como tú lo explicabas al principio, que del acuerdo a la reforma puede haber un proceso y eso es relevante que sea ya para que se establezca un cronograma electoral que permita a la ciudadanía participar de la mejor manera posible. Y dos, que también es algo urgente, que los mismos partidos políticos piensen en el futuro del país y elijan y propongan a las mejores personas para lo que va a ser el trabajo técnico, y que eso creo que va a ser la primera prueba de confianza con la ciudadanía. Clave el tema que plantea la Pamela, ya no nos queda tiempo, pero lo vamos a dejar considerado, la responsabilidad también de los partidos y de quienes van a postular a candidatos, que también se fijen en este perfil que necesitamos, Sebastián, finalmente. Bueno, efectivamente, bueno, yo coincido con lo que ha dicho Pamela, Patricio, solamente quisiera agregar dos cosas que creo tienen importancia. La primera es que recordemos que el acuerdo se celebra 3 años y un mes después de una declaración que yo creo es de aquellas declaraciones más lamentables que hemos tenido en los últimos 30 años en Chile, en donde todos los partidos de centro izquierda y de izquierda, el 12 de noviembre del 2019, llamaron a iniciar un proceso constituyente casi como una amenaza al gobierno de entonces, diciendo que los ciudadanos en la calle habían iniciado el proceso constituyente. Eso ocurrió después del 18 de octubre, donde los partidos de centro izquierda y de izquierda llaman a eso. Hoy día, este acuerdo escrito rompe con esa lógica. ¿Y por qué? Porque quienes inician el proceso constituyente son las instituciones, en este caso las fuerzas políticas. Yo creo que eso es muy simbólico. Es decir, quizá podemos leerlo como que cierra un paréntesis que en algún momento algunos quisieron abrir en cuanto a que en la calle aquello que debe escuchar las instituciones. Y la verdad es que todos sabemos que la representación lo que consiste es en liderar. Y es lo que ha hecho el Congreso Nacional y las fuerzas políticas que celebran este acuerdo hoy día. Pero, y agrego una cosa más, este acuerdo escrito va necesariamente acompañado de un acuerdo no escrito, que no fue lo que pasó con el acuerdo del 15 de noviembre del 2019. El acuerdo no escrito hoy debiera decir, en primer lugar, el tema del tono que hablábamos, el tema de la búsqueda de consensos, el tema de resucitar esta idea de la casa de todos, como la Constitución como casa de todos, que fue aplastada por la Convención, a mi juicio. Y eso implica romper en parte no solo con el tono, sino que también con esa extrema izquierda que se ha visto a veces tan hegemónica al interior del oficialismo y de la izquierda. No, abandonar por eso mismo el texto de la Convención. Yo en eso discrepo con algo que ha señalado Pamela. Yo creo que el texto de la Convención no tiene que estar sobre la mesa. Si el texto de la Convención si está sobre la mesa es garantía de que vamos a tener un problema. En el fondo, lo que se escriba hoy día tiene que dialogar con la tradición chilena más que con este momento refundacional que intentó ser la Convención. En fin, esas normas no escritas son también fundamentales para el éxito de este proceso. Sebastián, Pamela, Patricio, como siempre, un gusto volver a verlos. Esto no queda aquí, tenemos mucho paño que cortar todavía. Vamos viendo cómo se concreta en lo más corto plazo, bueno, la reforma constitucional que se tiene que aprobar en el Congreso y la elección de los expertos representando al Congreso. Pues muchísimas gracias a los tres, convocadísimos para seguir con nosotros. Chao, que estén bien. Un gusto, chao. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en la Agenda Constitucional para rato. Vamos a seguir en este tema, todas las novedades las pueden encontrar aquí con nosotros en emol.com.